Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Me agrada ser facilitador emocional y lo disfruto enormemente. Hoy vamos a estar viendo el folleto de FAO, Humildad, que es un folleto bastante interesante. Y, y bueno, está con nosotros la compañera Marta, que va a estar apoyándonos en la lectura, ¿verdad? Agradezco la participación de Karina, que es la coordinadora de las lectoras, y también la participación de Marla, que siempre está pendiente por ahí con la tesorería y también aquí supliendo o estando pendiente también apoyando a Karina en su servicio. Así es que muchas gracias a todos los servidores, servidoras que están con nosotros. Y pues yo le doy gracias a Dios en esta mañana por la vida, por la salud, y les pido a Dios que todos ustedes prosperen en todas las cosas, así como prospera su espíritu. Y deseo y anhelo de todo corazón que la paz, el amor y la gracia del Señor Jesucristo esté en todos y cada uno de los corazones. Vamos a dar comienzo a esta lectura y el tiempo es de Marta. Adelante, Marta. Buenos días, gracias, Víctor. Buenos días, compañeros. Hoy continuaremos con el tema de la humildad. Mi nombre es Marta Lorena, soy neurótica en recuperación, por la gracia de Dios. Y continuaremos hoy con el punto número 6. Dice así: falta de arrepentimiento. El hombre soberbio culpa a todos, menos a sí mismo de sus dificultades. Su estado de nervios, su insomnio, sus antecedentes, su familia, su trabajo, su jefe o lo que sea. Es demasiado orgullo o para admitir que la culpa de casi todas sus faltas es de él, que en casi todas las circunstancias de la vida no puede cambiar a los demás, pero que él puede cambiar. Hace un acto de contrición muy suyo. Su lema habitual es: "Por tu culpa". No olvidemos a Judas. Aquí termina ese punto, Víctor. Continúo con el siguiente, que también es corto, o lo dejo así. Tiene su micrófono apagado. Bueno, Marta, hola, hola. Dígame, Víctor. Sí. Este, ¿Puedes leer de nuevo el párrafo? Porque por un momento tuve que salir. Por un Ok, instante me salí. es un párrafo corto el punto, Sí, solo leo ese. Bueno, punto número 6: falta de arrepentimiento. El hombre soberbio culpa a todos, menos a sí mismo de sus dificultades. Su estado de nervios, su insomnio, sus antecedentes, su familia, su trabajo, su jefe o lo que sea. Es demasiado orgullo para admitir que la culpa de casi todas sus faltas es de él, que en casi todas las circunstancias de la vida no puede cambiar a los demás, pero que él puede cambiar. Hace un acto de contrición muy suyo. Su lema habitual es: por tu culpa. No olvidemos a Judas. Aquí termina este punto, Víctor. bien. Una de las cosas que nos pasa cuando nosotros no comprendemos todavía cuál es la raíz de nuestro problema.
Nuestro problema, nuestra enfermedad emocional está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y la falta de cordura, que es una falta de razonamiento sano, nos hace pensar que las personas siempre se están confabulando para hacernos daño, ¿sí? Siempre se están confabulando para hacernos daño y ellos son los responsables de que nosotros no tengamos un buen empleo, que nosotros no tengamos un, un matrimonio adecuado, que nosotros no tengamos un negocio próspero, ¿verdad? Entonces, culpamos al gobierno, culpamos a, a las fábricas, culpamos a los expendedores y bueno, todos son culpables y nosotros estamos sentados en el sillón de los inocentes. Todos son injustos conmigo. Claro que tal visión no es correcta. Cuando nosotros miramos hacia adentro y nos damos cuenta de que si hoy no tengo un puesto en una negociación o una institución donde pueda eh, ganar un buen dinero, es porque simple y sencillamente fui rebelde en muchos aspectos. O sea, en otras palabras, que es mi responsabilidad la situación que vivo el día de hoy. Y no es responsabilidad ni culpa ni de Dios, ni del gobierno, ni de nadie más que mía. Cuando yo acepto mi culpa, mi situación cambia. Aquí la sugerencia de Fao nos dice, recordemos a Judas. Judas Iscariote, el tesorero de los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles que era el tesorero. Y que este hombre era ambicioso y robaba dinero de la bolsa del tesoro. Sin duda, se ve más claramente su actitud cuando aquella mujer derrama sobre la cabeza de Jesús un ungüento que tenía un valor de 300 denarios, que sería el salario de un año. Y dice, bueno, en vez de hacer eso, mejor se hubiera guardado para venderlo y darle a los pobres. Y Jesús responde, a los pobres siempre estarán con ustedes, pero yo no siempre estaré conmigo. Esta mujer ha hecho lo justo porque me está preparando. Quizás muchos no entendieron lo que dijo Jesús, pero lo que estaba diciendo es que ella estaba en lo correcto y que el pensamiento de Judas no estaba en lo correcto. Así que Judas, llegado el momento, por sus ideas que tenía, fue y vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Así que 30 monedas. Y cuando va a entregarlo, tiene que señalarlo, porque Jesús se confundía entre la multitud. ¿Por qué? Porque era un judío común, no tenía nada de especial, físicamente hablando, era alguien común. Y por eso le dice, a quien yo le dé un beso, este es. Entonces él fue y cuando llegó le dijo, maestro,
y con ese beso entregó a Jesús. A él le dolió haber entregado a su maestro, a Judas. Le dolió haber entregado a su maestro. Él se sintió culpable, pero no le dio la oportunidad de juicio a Dios. Él mismo se sentenció y dijo, yo no quiero su dinero. Y aventó las monedas y entonces fue y se ahorcó. Y así como se ahorcó, como pudo haberse roto la cuerda y caído entre las rocas, en ese vacío, también pudo haber quedado el cuerpo ahí hasta que se corrompió y tronó. Cualquiera que sea de las dos cosas, él no esperó el juicio de Dios. Él solo se sentenció. No rogó a Dios que le perdonara porque no se arrepintió. Le dolió en su corazón haber traicionado al maestro, pero su fe no estaba en Dios. Él tomó el juicio, se sentenció a sí mismo. Muchos de nosotros nos sentenciamos a nosotros mismos sin darle oportunidad a que Dios haga el juicio. Cuando decimos, no, Dios no me puede perdonar este pecado que he cometido porque soy un ruin, soy un perverso, soy un malvado, merezco morir. Nos estamos sentenciando a nosotros mismos y no le damos oportunidad a que Dios tome su juicio. El arrepentimiento es un dolor profundo. Llegamos a sentirnos ascos de nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Queremos cambiar sinceramente. Queremos ser otras personas. Pero en nuestra impotencia no sabíamos cómo cambiar. No sabíamos cómo ser diferentes. Necesitábamos humildad para aprender a dejar el trabajo de Dios en Dios y tomar la parte que me corresponde. Yo no soy el rey, yo no soy el director de la vida, no, yo soy un actor más, soy un servidor más y tengo que tomar mi trabajo de sirviente y no de directivo y no de rey. El rey es mi Dios y tengo que dejarle el trabajo del rey a él. ¿Y cuál es el trabajo de mi rey? Es el juicio. Es el juicio. Él decide si soy culpable o no. O él decide justificarme o no justificarme. Pero no está en el ser humano auto, autosentenciarse como malo, como perverso, y condenar a Dios diciendo que no le va a perdonar. Entonces, cuando buscamos el arrepentimiento, es que buscamos a Dios para que nos perdone y nos ayude a cambiar nuestra actitud. Contrario a este ejemplo de Judas, está el ejemplo del apóstol Pedro. A Pedro se le dijo, después de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, no, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final, te voy a defender con mi vida. Pedro estaba seguro, bien seguro, de que su decisión era dar la vida por Jesús. De eso estaba seguro. Pero esa seguridad no estaba en él. Esa seguridad estaba por cuestiones del Espíritu que emanaba de Cristo Jesús. No estaba en él esa seguridad. En ese momento no había ningún problema y se sentía seguro y podía decirlo.
Pero Jesús dijo, yo he rogado al Padre para que no te pierdas, para que pases ese momento. Entonces, no, pues yo nunca te voy a negar. Cuando llegó el tiempo, cuando Jesús estaba siendo juzgado injustamente en el Sanedrín, en el patio de ese lugar había una hoguera y por ahí salían los comentarios y todo eso. La ayudante, ahí estaba ahí, la ayudante del Sanedrín, estaba sirviendo a la gente cuando vio a Pedro, dijo, tú eres uno de ellos. No, no, mujer, yo no soy uno de ellos. Sí eres porque tú hablas como ellos. Y entonces él empezó a blasfemar. Te digo que yo no soy uno de ellos y empezó a blasfemar, a decir groserías. Pedro, cuando negó y entonces cantó el gallo, recordó las palabras de Jesús y fue como si se le cayera una máscara y entendiera qué es lo que estaba pasando. Y lloró amargamente, arrepintiéndose en su corazón de haber negado a su maestro. Pero Pedro dejó el juicio a Dios. Solicitó el perdón y fue perdonado. Y se restituyó, porque le creyó a Dios. ¿Cuántas personas dentro del programa de recuperación piden perdón a Dios todos los días por la misma situación? Porque no se consideran perdonados. Y no se consideran perdonados porque están justificándose con la soberbia. Y su soberbia no les permite aceptar el perdón de Dios en sus vidas. Porque si aceptaran el perdón de Dios en sus vidas, dejarían el juicio a Dios, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Así como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida también. El arrepentimiento nos lleva a un acto de sanidad mental, de sanidad espiritual, reconociendo la parte de culpa que me corresponde y solicitando la buena voluntad y el amor de Dios y la misericordia de Dios para mi vida, para que pueda obrar un cambio y entrar un sano juicio a mi vida. Pero si pido perdón y sigo haciendo las mismas cosas, o si pido perdón y sigo sufriendo por la misma situación, es que no he aceptado el perdón de Dios, no le he creído a Dios. ¿Qué hará usted con su culpa? ¿Se le echará encima a otros o la aceptará para cambiar su ser interior? Esa es su opción. Ahí está la humildad. Gracias, Marta. Gracias. Continuamos. Punto número 7. Falta de serenidad. La verdadera paz y serenidad son solamente posibles por medio de la humilde aceptación de todas las circunstancias de la vida como la voluntad de Dios. El hombre orgulloso está siempre tratando de arreglar sus asuntos en la forma en que él lo desea y por tanto está siempre lleno de conflictos y descontento. No olvidemos que el descontento es, en lenguaje claro, nada menos que rebeldía en contra de la voluntad de Dios.
Hasta aquí llega este punto, Víctor. Gracias, Marta. Es verdad que cuando nosotros estamos descontentos con la vida, no aceptando las circunstancias naturales de de este mundo, de esta sociedad que nos rodea, y estamos descontentos con nuestra situación personal, estamos llenos de orgullo. Porque una cosa es que esté inconforme. Puedo estar inconforme, pero también puedo estar contento. No, estoy inconforme porque aún no se ha dado lo que deseo, pero creo que en el futuro se va a dar. Tengo un estado de inconformidad pasajero, pero estar molesto, enojado con las circunstancias, hace que sea impaciente. Quiero arreglar las cosas inmediatamente. No analizo, no pienso, no tomo decisiones correctas, porque dentro de la emoción tomo una decisión o hago una sentencia. No, tranquilo, respira profundo, cálmate. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti hoy? La voluntad de Dios es que tú logres ser feliz este día, que mantengas tus pensamientos en paz, que des respuestas adecuadas a las circunstancias y a las personas, de manera que tú puedas percibir satisfacción. Aún dentro de la molestia, por alguna situación que se haya suscitado, ¿puedo estar molesto? Claro que sí, puedo estar molesto. Pero esto no significa que voy a ser infeliz todo el día. No, puedo estar molesto por una circunstancia, por una desobediencia, por una mentira, por una estafa, por una falta de cumplimiento de una promesa. Puedo estar, puedo estar molesto por eso, pero no voy a pasar de un estado de molestia a un estado de enojo, a un estado de ira, o de odio, o venganza, o de impaciencia, sino que tendré paciencia para entender qué es lo que está sucediendo dentro de mí y cómo voy a digerir ese momento, cómo me voy a aplicar a la realidad, aceptando lo que no puedo cambiar. Por este momento no puedo cambiar tal circunstancia, tal situación o tal persona. No puedo cambiar por este momento. Entonces, debo de tener serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, las cosas o a las personas que no puedo cambiar. Mi molestia tiene que desaparecer al perdonar a esa persona por ser como él es o ella es, por no ser como yo quiero que sea. Debo perdonar a esa persona por no saberme leer el pensamiento, porque no tiene tal facultad. Es impotente para darme lo que mi interior está exigiendo. Entonces, mi enojo tiene que desaparecer, porque
Estoy enojado porque no se cumple un deseo mío o porque no acepto la circunstancia. Si alguien me robó, fue una circunstancia. Tal vez yo me descuidé y dejé las cosas donde no tenía que dejarlas. Y esto indica que yo produje ese problema, porque no lo dejé donde debería de haberlo hecho. Así que de esta manera vamos entendiendo que digerir nuestras emociones para cambiar nuestro estado de ánimo. No, no pasan ni 5 minutos cuando ya podemos cambiar un estado de ánimo a otro. Le damos vuelta a esa página. Está bien. No los puedo cambiar, tengo que aceptarlo como es, punto. ¿No? Sí. Como alguien le dice, hey tú, ¿y por qué traes esa cara? Porque no tengo otra. Simplemente por eso, ¿no? Tengo que aceptar mi cara porque no tengo otro. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes con nosotros mismos y ser tolerantes con las demás personas, aun aquellas el, que nos faltan gravemente el respeto, ya sea que nos roben o nos mientan o nos traicionen o hagan cualquier otra cosa. Debemos aprender a digerir las emociones en Dios, poniendo nuestra ansiedad en Dios y esperando pacientemente en su voluntad y no en la mía. Toda petición lleva una acción. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Ok? Para que se haga mi voluntad tienes que obedecerme. Cuando, cuando tú tienes un instructor de ejercicios y te dice, siéntate, te sientas. Paras y te paras. ¿Qué estás haciendo? La voluntad del instructor. ¿Y por qué estás haciendo la voluntad del instructor? Porque así lo decidiste tú. ¿Y por qué lo decidiste? Porque quieres tener un cuerpo fuerte y musculoso. Por eso. Y si Dios es el instructor que nos dice qué debemos de hacer para ser felices, pongan su ansiedad en mí, dice Dios. Pongan sus preocupaciones en mí, dice Dios. Vengan a mí si están cargados y cansados. Déjenme sus cargas aquí. No se agobien. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, quiero que seas feliz. Quiero que te sientas bien. Quiero que tengas paz, pero tienes que obedecer. Quiero que tengas serenidad, que seas manso y humilde de corazón. Pero si no obedeces, si en vez de eso tratas de arreglar tú las cosas a tu manera, con tu inteligencia gloriosa, lo más seguro es que termines mal. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones bajo la voluntad de Dios. Y nuestros pensamientos tienen que estar puestos en principios espirituales, es decir, en pensamientos limpios, de sano juicio, humildad. Gracias, Marta. Gracias. Bueno, continuamos con el punto 8. Este es largo y es el último de este tema. Dice así, recaídas ocasionadas por el orgullo espiritual. Muchos han llegado a y han hecho progresos asombrosos en corto tiempo. Después, olvidando que todo esto es un don de Dios,
han empezado a pensar que el progreso es solo de ellos. Se vuelven como los fariseos, que confiaban en sí mismos y despreciaban a los demás. ¿Recuerdan la historia de las Escrituras? Dos hombres fueron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de esta forma: Oh Dios, te doy las gracias por no ser como el resto de los hombres, opresores, injustos, adúlteros, como lo es también este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de todas mis propiedades. Pero el publicano, que estaba lejos, no se atrevía ni a levantar la vista al cielo, sino que golpeándose el pecho decía: Oh Dios, ten misericordia de este pecador. En verdad os digo que el publicano se fue a su casa perdonado en vez del otro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humille será ensalzado. Hace algún tiempo tuvimos oportunidad de enfrentar cara a cara con un ejemplo clásico de soberbia espiritual. Uno de los miembros de un grupo, no sé si lo dejo hasta ahí para analizar esta parte o continúo, Víctor, que viene como otro párrafo diferente. Bueno, voy a continuar. Hace algún tiempo tuvimos oportunidad de enfrentarnos cara a cara con un ejemplo clásico de soberbia espiritual. Uno de los miembros de un grupo estaba criticando a otros por no hacer lo que él creía que debía de hacer. Como por ejemplo, yo comulgo todas las mañanas, les enseño a mis hijos el catecismo, de hecho he llegado al punto en que puedo hacer todo lo que decido hacer. Echándose incienso a sí mismo, glorificándose estúpidamente a sí mismo, la secuela todavía estaba borracho. Mientras más tiempo llevemos en esta de estar sobrios, se hace más necesario tener siempre presente: soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿No es maravilloso que Dios pueda hacer tanto con un material tan pobre? Hay que recordar que el vicio siempre engendra vicio, pero que la vanagloria de sí mismo es por completo una falta de virtud. Los ejemplos de las dificultades y problemas ocasionados por la soberbia son innumerables. Por otra parte, las recompensas de la humildad son limitadas, ilimitadas. Encontramos la expresión perfecta de la contestación que la bendita Virgen María le dio al arcángel Gabriel cuando le dijo que iba a ser madre de Cristo. Se llama la Magnífica. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gloria en Dios, mi Salvador, porque ha mirado a la humildad de su sierva, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. El más grande honor otorgado a un miembro de la raza humana, la Madre de Dios, fue dado porque miró la humildad de su sierva, porque me ha hecho grandes cosas el que es poderoso y santo es su nombre. No miren lo que yo he hecho, sino lo que ha hecho Dios, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció a los soberbios de pensamiento de su corazón. Los ahas que están bebiendo otra vez han sido esparcidos en la soberbia de su corazón. Quitó a los poderosos de los tronos, los poderosos conforme a su propia evaluación, los que pueden lograr solos. Lo dejamos hasta aquí, Víctor. Bien.
La soberbia espiritual. Cuando nos encontramos en Uz y encontramos ahí a un hombre humilde y justo, pero millonario, que tiene una familia de 7 hijos, tiene su esposa y tiene todo un ejército de trabajadores a su cargo. Los sembradillos, los sembradíos en el campo, la crianza de los camellos, la crianza de los borregos, la crianza de las vacas, los viñedos y todas sus negociaciones, y que actúa como juez en la ciudad, en la puerta de la ciudad. Se sienta entre los hombres principales y es sabio. Y un día se encontró con una situación contraria a la que había tenido la mayor parte de su vida. Se realizó una conversación en el cielo, donde Dios dice: ¿no has considerado a mi siervo, que no hay otro más humilde en esta ciudad? Y el enemigo dijo claramente: claro, él es así porque tú lo tienes rodeado de cuidados. Pero si le quitas sus posesiones, verás que te blasfema en tu propia cara. Está bien, quítale sus posesiones. Y en un momento perdió sus posesiones, sus camellos, sus ganados, todo lo que él tenía. Se los robaron, se los quemaron. En un momento, toda su riqueza se fue. Lo que de Dios viene, a Dios se va. Su actitud no fue de blasfemia ni de enojo, pero continuó. De nuevo la conversación en el cielo. ¿Has visto que no hay otro como él? Claro, pero esas son sus cosas. Pero toca a su familia y a su cuerpo, carne por carne, y verás que blasfema en tu cara. Anda, ve, hazlo, pero conserva su alma. Y entonces, estando en una fiesta, como era costumbre de él, de este hombre, oraba por sus hijos. No vaya a ser que dentro de la fiesta ellos se olviden de reconocer a Dios en sus vidas. Y hacía sacrificios por sus hijos. Y estaban en una fiesta de cumpleaños, gozándose. Pero vino un gran viento y derrumbó esa casa, y el techo cayó sobre los 7 hijos de este hombre. El hombre rasgó sus vestidos y se puso en ayuno. Pero no solamente sucedió eso, sino que enfermó de algo parecido a una lepra, y se rascaba con las tejas y se sentaba en ceniza
Así que este hombre, en su enfermedad, no entendía qué es lo que estaba pasando. Porque de acuerdo a su juicio personal, él estaba limpio con Dios, pues había hecho lo correcto durante su vida. Él se aferró a la justicia. Llegaron sus amigos y lo condenaron y buscaron una falta en su vida, pero no pudieron encontrar ninguna falta. Ni aún el enemigo había encontrado una falta. Así que ahora estaba ahí, renegando de su vida, renegando del día en que había nacido y apelando a Dios para que Él hiciera un juicio sobre su existencia. Dime en qué me he equivocado y no volveré a hacerlo. Enséñame. Pues no entiendo por qué tanta injusticia. Apareció Dios en un torbellino y le dijo a Job, levántate y cíñete como hombre. ¿Dónde estabas tú cuando se puso el cordel alrededor de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando estaba la creación de la tierra y las estrellas de los cielos se alegraban por tal creación? ¿Dónde estabas tú? Dímelo si tienes sabiduría. Y empieza a hacerle una serie de preguntas interesantes. ¿Cómo cómo se realiza el trueno? ¿Cómo es la lluvia? Cosas que hoy entendemos, cómo trabajan esos fenómenos, pero en los tiempos de Job no. Así que cuando él entendió eso, cuando comprendió su limitada sabiduría, comprendió que había sido un soberbio espiritual, porque no había un hombre más sabio que él en esa ciudad. No había un mejor juez que Job. Y dentro de él, detrás de su humildad, estaba el orgullo, la soberbia, de creer que él sabía y entendía más que todos, pero se olvidaba que no podía saber más que Dios. Cuando él se dio cuenta de su error, de su pecado, de soberbia espiritual, entonces dijo, de oídas te había escuchado, mas hoy mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Él había dicho, enséñame, en qué me he equivocado y no volveré a hacerlo. Y Job fue humilde en reconocer su error, su falta ante la palabra de Dios. Se arrepintió, cambió de actitud y luego Job fue prosperado. Esta lección nos muestra, pues, que nosotros creemos que por estar abstemios, ya sea en el comer o en el adulterio, o bien en la bebida o en las drogas, se piensa o se cree que es mejor, porque tiene 5 años sin consumir, porque tiene 10 años o 20 años, pero no tiene sabiduría. Sigue enfermo de orgullo, sigue enfermo de soberbia, sigue justificando sus actos. Y por más que hace cuartos pasos y confesiones,
Eso le sirve para inflarse como globo. Para inflarse como se infla un pez globo. No más así. Necesitamos entender que nuestra recuperación no es solamente abstinencia en un asunto. Solo porque eres fiel a tu esposa o a tu esposo, no significa que seas mejor que otros. No porque estás dejando de beber significa que eres mejor que otros. O no porque paraste de drogarte significa que eres mejor que otros. Cuando está la humildad de nuestras vidas, admitimos que todo proviene de Dios y va hacia Dios. De todo de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Le damos gracias a Dios. Apoyamos, apoyamos el servicio que Dios nos da. Apoyamos a quienes trabajan en pro del bienestar de otras personas. Apoyamos para que otros estén contentos y felices, para que otros se sientan bien. ¿Por qué? Porque doy de gracia lo que de gracia he recibido. De gracia, sí. La gracia es amor. Por amor se me ha sido dado y con amor lo doy a otros. Se me ha regalado el perdón en la vida. Y por eso regalo y obsequio el perdón a las personas, reconociendo la diferencia entre la verdadera humildad y la soberbia espiritual que se enmascara con ser humildes. ¿Cuántas veces uno percibe perfectamente cuando hacemos algo que es adecuado, que es bueno, que es viable? Y hay quienes internamente hemos dicho en algún momento, gracias a Dios por todas estas cosas que nos da, pero internamente te sientes crecido. Somos instrumentos. Y ojalá que fuera un instrumento como el piano, la guitarra, una trompeta, que no tienen sentimientos, que tienen un valor porque son instrumentos, pero quien los hace valer es el que los toca. Y quien merece la honra y la gloria y llevarse los aplausos no es el piano, no es la guitarra, no es la trompeta, no es la flauta, es quien ejecuta, el que ejecuta la melodía. Dios ejecuta una melodía en nosotros y nosotros somos solamente instrumentos de su paz, instrumento de su amor, solamente instrumentos. Y quien tiene el derecho de llevarse toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza es el eterno Dios de los ejércitos y su amado Hijo Jesucristo, que son los que están dirigiendo esta obra. Solo por la gracia de Dios es que estoy aquí hablando con ustedes, a pesar de todas mis imperfecciones, a pesar de todos mis tropiezos, de todas mis caídas emocionales, a pesar de todos mis errores, de todas mis faltas del pasado. Estoy aquí por el perdón y el amor de Dios en mi vida. No más por eso.
y todo lo que hay en la administración de mis manos en cuanto a mi casa se refiere, es por la gracia de Él. En vano vela la guardia en la ciudad si Dios no está en la ciudad. En vano vela la guardia. Un día alguien dijo, alma mía, ponte feliz, porque voy a hacer 5 graneros más para almacenar todo nuestro grano. Alma mía, vamos a disfrutar toda nuestra existencia. Y la palabra dice, necio, ¿no sabes que hoy han solicitado ya tu vida? El hombre era un soberbio que solamente pensaba en su disfrute personal. No tomó en cuenta ni a familias ni amigos. Le hablaba a su propio ser. Alma mía, vamos a disfrutar. O sea, voy a disfrutar yo solito, ¿no? Necio, no sabes que hoy vas a morir. La vida es un regalo de Dios y cada día es un milagro. Cada día resucitamos y renovamos nuestras fuerzas. Tenemos que aprender a ser humildes, porque todo lo que tengo es tuyo. Desnudo vine y desnudo volveré a la tierra. Solo se obtendrá la experiencia de haber vivido aquí. ¿Y cuál será el resultado de esa experiencia? Espero que yo pueda aprobar para estar delante de la presencia de mi Rey y Señor. Jesucristo es mi Señor, el Padre mi Dios. Ambos son mi Dios. Y su Santo Espíritu que está en mí da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí vamos a llegar, Marta, y vamos a seguir con la parte donde los compañeros o las compañeras comparten su experiencia, fortaleza, esperanza, donde ellos dan sus opiniones personales o si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Alguna inquietud, pueden decirla con toda libertad, ya sea por el chat o de manera verbal. Bueno, espero que haya alguna personita por ahí que quiera compartirnos algo y que levante su manita. Gracias, Marta. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tanta sabiduría que nos regalas. Tenemos la manita de iPhone 2.